Muy bien, comenzamos entonces. Sí, señora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Madre y Reina, nos trasladamos espiritualmente a tu santuario y allí te pedimos que implores para nosotros el Espíritu Santo, que nos permitas abrir corazón, entendimiento, abrir nuestras almas al obrar de Dios. En tu poder y en tu bondad Fundo mi vida, en ellos espero confiado como un niño. Madre admirable, en ti y en tu Hijo, en toda circunstancia, creo y confío ciegamente. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por estar aquí y vamos a tomar el tema de santuario, hogar y Nazaret. Y para nosotros es más bien un tema de profundización porque ya tal vez tengamos nuestro santuario hogar en nuestras casas, tal vez tengamos la alianza también, o hemos tenido algún recorrido de vinculación con la Santísima Virgen en el santuario de Schoenstatt. Entonces voy a tomar por sentado cierto conocimiento o experiencia de trasfondo. Mañana realmente la presentación inicial de los orígenes del santuario hogar son, por decir así, la introducción a algo de esta naturaleza. Así que, pero para nosotros que ya tenemos quizás un poco de historia con la Mater, se nos hace un poco más fácil entrar en esto. Santuario hogar y Nazaret, lo he dividido así para que se le haga más fácil a ustedes seguirme. Ya los términos como los tengo yo acá, después les comparto este texto, pues los términos quizás son un poco más rebuscados. Bueno, el santuario hogar, ¿qué es? En sí, y mañana lo vamos a ver, es una corriente de vida dentro de Schoenstatt, pero para nosotros lo vamos a mirar esta noche como una vivencia, una de las vivencias más completas que tenemos en Schoenstatt, pero también una de las vivencias más completas que le podemos ofrecer al cristiano de hoy, de nuestros tiempos. Tanto para el padre, para la madre, como para los hijos o los miembros de la familia. Saberse unidos por el vínculo con Dios y experimentarlo a diario por medio de momentos de oración, momentos de diálogo, tal vez momentos de sobremesa muy inspiradoras, como tuvimos hace un momento, ¿sí? Tal vez el compartir logros y frustraciones que se entregan con fe en el santuario hogar, enfermedades que se transparentan confiando en la divina providencia porque está el santuario hogar en medio de nosotros, injusticias, crisis, problemas que al tener solución nos llevan a un lugar más alto porque está el santuario hogar. O en muchas ocasiones para algunas familias, algunos matrimonios, todas estas experiencias muchas veces quedan plasmados en símbolos con los que ellos le agradecen o marcan esos hitos en la historia de una familia. La corona, un cetro, un símbolo. En mi casa, el santuario hogar, la Mater no solamente tiene corona, tiene cetro, tiene un escudo, tiene un sello, y cada uno de esos símbolos representa un momento en la historia de nuestra familia. Momentos en los que le vimos la cara a Dios y a lo que no era Dios, y la Mater nos sacó adelante. Entonces, a veces que si la libreta, la tinaja, etc. Distintos símbolos, formas a través de las cuales nosotros de forma práctica le damos expresión a nuestra vida de fe, a nuestras luchas y batallas. Nuestras vidas de familia en el tiempo de hoy pueden tener rasgos similares a los de la Sagrada Familia de Nazaret, porque tal y como le sucede a ellos, puede suceder a nosotros. Y es que estemos en medio de estas batallas, de estos vaivenes, de estas historias, como lo podemos ver en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret, donde también hubo momentos en los que entraron en crisis. Si cogemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, cuando habla de, bueno, ya ellos iban no sé cuántos días, 3 días iban en la caravana y de momento, ¿lo tienes? No, ¿lo tengo yo? No. Muchacho, y así mismo le dice, ¿por qué nos has hecho esto?
Lo que pasa es que uno lo escucha desde el podio y alguien dice, ¿por qué nos has hecho esto? Pero madres aquí presentes, ¿cómo usted se lo hubiese dicho a su hija? Ya sonó muy suave, hermana. Sí. Entonces, las crisis, momentos de tensión en la familia, nosotros en este tiempo de hoy sí podemos tener rasgos similares a los de la Sagrada Familia de Nazaret, si descubrimos algunos elementos clave. En aquel entonces, esos elementos se manifestaron de una forma. Hoy, en la familia de hoy, en el entorno de hoy, se manifiestan de otra. Entonces, veamos algunos rasgos. Ya yo les mencioné algunos: el diálogo, la sobremesa, las dificultades, las crisis, enfermedades, momentos de oración, frustraciones, etc. Estos pueden ser algunos rasgos, tanto por lo que nosotros sabemos de nuestra propia vida de familia, pero yo también quisiera irme un poco a lo que nuestro padre fundador enseñó a los matrimonios, especialmente en Milwaukee, durante el tiempo de su exilio. Cómo él observó estas familias, no eran las únicas con quien él había trabajado, pero también les ayudó a ellos poder filtrar, por decir así, digerir las experiencias de familia a través de su vínculo con la Santísima Virgen. Y todos necesitamos eso. Todos necesitamos como un filtro, porque es tanto lo que nosotros recibimos de ese mundo allá afuera, que para uno dejar que entre a uno, tratar de procesar en la mente, en el corazón, es imposible. Uno necesita un filtro. Y del mismo modo, a veces hay cosas que surgen en el interior que como uno las articula, como uno las expresa, como uno le quiere decir a otra persona, esto es lo que veo. Uno necesita un filtro también de adentro hacia afuera. Y eso yo creo que es mucho lo que la Madre nos regala en el santuario, y no menos en el santuario hogar. Así que lo primero que quiero hacer es mirar las imágenes o la imagen, y esto nos lo provee la teología, de la Sagrada Familia de Nazaret. Segundo, mirar la enseñanza, esto no nos da la pedagogía, qué enseñanza nos trae la Sagrada Familia de Nazaret. Luego la presencia de María en el lugar, que es algo mucho más que va a la, vamos a decir, a la psicología nuestra. El estar conscientes de que hay una madre que es responsable por todo lo que pasa aquí, o que por lo menos nos responde frente al trono de Dios por lo que pasa en esta casa. Y eso de por sí nos da como un anclaje, una tranquilidad. Y por último, la vida misma, lo práctico. Y ahí entran las cruces, dificultades y demás. Y son las 8:26. No me dijeron a qué hora debo terminar. Déjenme asomarme a las 9:30 es el receso. No, pero yo espero que tengamos un ratito para preguntas y demás antes de eso. Comencemos entonces. La primera, imagen. ¿Qué imágenes tenemos? El Padre Kentenich se vale de la teología para decirnos que la Sagrada Familia de Nazaret se conoce como la otra Trinidad, como un espejo de la Trinidad, porque sus miembros giran en torno al amor de Dios, como sucede en la Santísima Trinidad. Está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo, que es el flujo de amor entre el Padre y el Hijo, uniendo a estas tres personas. No son partes, cada uno es un todo. Y Dios es tan persona, tan presente, que es tres personas en un solo Dios. Este estar girando en torno al amor de Dios asegura el orden divino en todas sus partes. Y en la Sagrada Familia de Nazaret sí hay partes. Ahí tenemos el Padre, tenemos el Hijo, tenemos la Madre. Solo que cuando lo comparamos al orden divino, el orden divino está invertido. Porque el que tiene más rango divino es el Hijo, y el que tiene menos rango divino es la cabeza de la familia. Entonces, ya ese espejo de por sí es como cuando usted se mira en un espejo y lo de la derecha lo tiene en la izquierda y lo de la izquierda lo tiene en la derecha. ¿Sí?
El Padre está a la cabeza, pero es el de menor rango en el orden divino. El Hijo se somete a sus padres, pero es Dios. La Madre, ella es el corazón de esta familia, quien como el Espíritu Santo unifica al Padre y al Hijo. No solamente tenemos la imagen de la Trinidad, que nos inspira mucho, también tenemos la imagen de la Iglesia. San Pablo en su carta a los Efesios habla de la relación entre el matrimonio utilizando la imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia, capítulo 5. De ese modo vemos cómo la Sagrada Familia es comparada o se entiende como iglesia. Y por eso mañana hablaremos también acerca de la iglesia doméstica, la iglesia en el hogar. La Sagrada Familia de Nazaret, una imagen, un espejo también para la iglesia, no solamente iglesia doméstica, para las familias, es también un espejo para la iglesia si quiere ser familia. Necesita un modelo, una imagen, un ideal por el cual dejarse llevar. La Sagrada Familia, como iglesia, cuando usted entra a una iglesia grande, bonita, además de usted ver el tabernáculo, además de usted ver los vitrales, siempre usted busca las estatuas de los santos y a ver qué santos están en los vitrales, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es aquel santo? ¿Y qué será? Aquel tiene, yo no sé, tiene una espada, pues ese es San Pablo. Aquel, yo no sé qué es lo que tiene, sí. La Sagrada Familia es hogar de santos. Los 3 miembros de esta familia viven de una sincera y humilde dependencia en Dios, obediencia a Dios, amor a Dios, unión con Dios, por la forma en que abrazan las alegrías, las penas, los sufrimientos, las frustraciones y las luchas de la vida diaria. Ellos 3 aman, sirven y se sacrifican por el reino de Dios para que éste se establezca en la tierra. Ellos viven de una sincera, humilde dependencia en Dios, obediencia a Dios, amor a Dios, unión con Dios, por la forma en que abrazan las alegrías, las penas, los sufrimientos, las frustraciones, las luchas, etc. No es una santidad por las horas que pasan rezando. Viven una vida de santidad por lo que viven y cómo practican esa vida de fe en lo cotidiano. Por algo nuestro Señor sabía que una mujer al perder una moneda viraba la casa al revés. ¿Usted no cree? ¿Sí? Por algo Él es capaz de hacer esas comparaciones caseras. Tiene que haber visto la mano hábil casera de su propia madre. El santo de la vida diaria. Ese es el santo que queremos formar desde el Santuario Hogar. Un santo de la vida diaria. Me decían unas jóvenes sonsatianas, de hecho ecuatorianas, me decían que ellas querían repartir o querían compartir la Virgen Peregrina con otras chicas universitarias, pero les decían, en lugar de decirle reza, ¿cómo se dice? El Lectio Divina o el Rosario y esto, le decían, recoge tu pieza cuando llegue. Que eso es más difícil. Mantén tu pieza. No digas malas palabras cuando ella esté contigo. ¿Qué estás viendo en el celular cuando ella está contigo? Le apuntaban esas cositas en el librito. Cosas prácticas, ¿sí? Cosas que forman el carácter. No que rezar no nos forme, pero además no puede ser lo único. Para formar la vida diaria, tiene que haber algo en lo práctico, ¿sí? Y eso nos hace santos. El Santuario Hogar, al nosotros traer la presencia de Cristo y María al hogar, al hacer de ellos un anclaje, un punto céntrico, una viga,
una viga para la vida espiritual de la familia o de los que viven en casa. Y si los demás no captan lo que está pasando, por lo menos usted, especialmente si son de la rama de señoras. Muchas veces los esposos o tal vez los hijos se desentienden un tanto de lo de mami. Pero usted, como la que retiene y sostiene la cordura, el orden, la organización, lo que sea, la coordinación de la vida de familia, porque alguien tiene que mantener esta familia entrando y saliendo a horas apropiadas y que la vida fluya de una forma sana. Entonces, por lo menos para usted, que esto se convierta en una viga de la vida espiritual. Una vez colocamos ese centro de vida espiritual en nuestro centro del hogar, ya ahí entonces tenemos un arraigo para ir formando el alma en un alma santa. Tenemos una ayuda extra, es una herramienta en medio nuestro. No es lo único que hace falta, pero es una gran ayuda. Segundo, ¿qué enseñanza nos trae? Y mano a mano con las enseñanzas, mientras van haciendo sus notitas, añadan por ahí y las gracias también, porque eso es muy, muy único. ¿Sí? No solamente la enseñanza, es la enseñanza y la gracia. Y por eso están esas 3 gracias del santuario, que las recibimos en nuestros santuarios hogares también. Entonces, primero, la primera enseñanza. La Sagrada Familia de Nazaret es una escuela de vínculos. Esta enseñanza, para esta enseñanza, o para aprender y hacer esta enseñanza efectiva, tenemos la gracia del cobijamiento. Cristo mismo se cobijó, anidó, creció en el seno de una familia, se sintió a gusto y pudo ser genuinamente quien él era en una familia. Cada miembro de esta familia pudo experimentar al sentirse cobijado uno en el otro y todos en el corazón de Dios lo que significa ser amado y poder amar. Y eso tal cual somos. Tal cual somos, el cobijamiento. Eso de por sí es una enseñanza. Y eso hay que recibirlo y hay que darlo, los dos. Y en el santuario hogar, la Mater nos hace ese regalo, el regalo de la gracia, pero también nos lo va enseñando poco a poco. También nos lo va enseñando. De ese modo de vivir, Cristo entonces logró santificar el ámbito familiar con sus alegrías y desilusiones. Así Cristo también supo lo que es vivir, crecer, sufrir en el corazón de una familia. Logros y sacrificios. Ambos son parte de esta vida de familia. Son parte de la vida de cualquier familia. Si quieren después tener alguna meditación con los evangelios, si van a su casa, no sé cuánto disfrutan o acostumbran leer de las escrituras, háganse la notita, Lucas 2, 49, Mateo 12, 46 al 50, Lucas 8, 19 al 21. Son algunas de esos conflictos, de esas, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Etcétera. ¿Por qué no has hecho esto? ¿No sabes que yo debo estar en las cosas de mi padre? Algunas de estas vivencias de como familia. Segunda enseñanza. La Sagrada Familia también es escuela de respeto y libertad y por eso de magnanimidad. Escuela de respeto y libertad y por eso de magnanimidad o generosidad. Es decir, en esta familia cada miembro está llamado a dar lo mejor de sí, a darlo todo. Vemos cómo unos exigen de los otros. ¿No sabías tú que yo debía estar en las cosas de mi padre? ¡Qué exigente! El anuncio del ángel requiere silencio de José. ¡Qué exigencia! El compromiso de Jesús exige desprendimiento de María. El reino del Padre exige todo de Cristo y de los otros dos también.
Estas ocasiones de desprendimiento y renuncias son ocasiones para la transformación interior, que es la segunda gracia del santuario. Porque ellos nos muestran, y ahora hago hincapié en algunas cosas un poco más prácticas. El tú es lo más importante, no el yo. El tú es lo más importante. ¿Qué tú necesitas? ¿Qué tú quieres? ¿Qué te da alegría a ti, al otro? Es decir, el egoísmo es vencido por las atenciones y servicios al otro. ¿Conocen el hacia el Padre? El hacia el Padre, el libro de oraciones que el Padre Kentenich escribió en el campo de concentración de Dachau. Hay una oración que le llamó el cántico al terruño. Son 6 estrofas. Cada una de esas estrofas está dedicada a una virtud en específico. ¿Conoces tú aquella tierra transida de amor cálido que sobrelleva con paciencia las debilidades de los otros? Que etcétera, etcétera, etcétera. Lean en alguna ocasión, recé esa oración, un poco larga, récela a la luz de la vida de familia, porque el Padre lo que está en ese momento es acordándose de las comunidades en Schoenstatt y cómo Él quiere educarlas para que sean reflejo del espíritu de familia, un verdadero espíritu de familia. Hermana, Padre Kentenich hablaba español. ¿Aprendió español en Chile? Padre Kentenich dicen que aprendió español en Dachau. En Dachau aprendió español. Con el latín él entendía suficiente, pero aprendió algo de español suficiente que cuando el padre estaba en el exilio, los puertorriqueños le hablaban español y él respondía en inglés. Entendía. O las señoras dominicanas, porque eran dominicanos, cubanos y puertorriqueños, en su mayoría puertorriqueños y dominicanos, que se acercaron al padre acá, porque venían desde New York. Una sola que era cubana, o sea que vinieron más a menudo. Ya entonces los de Chile, las veces que estuvo en Chile, asumo que él algo captaba, aunque allá yo creo que quizás le habrán hablado también en alemán en algunas ocasiones, pero sí, se defendía, o por lo menos la hermana Antonia sí me decía, y doña Hilda y don Jesús también, no hablaban en español, él respondía en inglés. Así, vemos entonces, el tú es lo más importante. Otro pensamiento a la luz de este respeto y libertad, de esta educación, de esta transformación, porque ya eso es un cambio. El momento en que nosotros empezamos a enfocarnos más en el tú y estamos dispuestos a sobrellevar ciertas cosas, ya ahí empezamos a desenfocarnos de acá para enfocarnos allá, y ya eso es la gracia de la transformación activa. Entonces dejar que la Mater ahí sople su viento sobre nosotros, ¿sí? También a la luz de esa escuela de respeto, libertad, magnanimidad, las crisis pueden ser superadas sobre el trasfondo de las aspiraciones, es decir, con la mirada puesta en los ideales, no solamente en lo que me conviene, sino con actitud magnánima. Déjenme decírselo de una forma más sencilla, que cuando vienen los problemas, no solamente buscamos resolverlo con lo más conveniente, es también resolverlo a la luz de qué es lo que aspiramos. ¿Qué es lo que aspiramos ser? Yo sé que este trabajo te da más dinero, pero en este trabajo puede ser que la vida de familia sufra por esta y esta y esta razón. Entonces, esta crisis, tal vez en lugar de resolverla con esto que es más conveniente, hay que resolverla a la luz de las aspiraciones. Y eso nos enseña la Sagrada Familia de Nazaret. Porque la escala de valores ahí tenía otro orden. Y no voy a entrar en lo de la escala de valores, pero ellos nos lo muestran también. A eso es que me refiero. Las crisis pueden ser resueltas a la luz o sobre el trasfondo de las aspiraciones mucho más que a la luz de lo conveniente. ¿Les hace sentido? No sé si me captan lo que les quiero decir. Porque eso exige una actitud magnánima. Y para eso la gracia de la transformación tiene que activarse ahí, tiene que fluir con fuerza
en el santuario hogar, desde el santuario hogar, porque probablemente, o muy seguramente, esa conversación la tendremos que tener frente al santuario hogar. O ese momento de meditación, para saber qué es lo mejor, muy seguramente lo va a necesitar tener frente al santuario hogar. Mater, háblame porque tengo risco acá y acantilado aquí. Y la línea finita, ¿sí? Y otro aspecto, bajo esa misma gracia de la transformación interior, cada uno puede ser quien y cómo es, aunque le duela al otro. Respetamos los espacios y no queremos coartar la vida que crece con fuerza, siempre y cuando no sea una amenaza para los demás. Siempre y cuando no sea una amenaza para el resto de la familia, dejar que el que es como es, sea como es. Que cante, píe, maulle, rebuzne. Pues así es, porque cada uno tiene su forma de... Claro, y la comparación que hago quizás un poco suena así, quizás despectivo, me disculpen, pero es más bien para decirles cada uno es original y dejar que cada uno sea original. No tenemos que compararlos a todos los tíos y los primos y los muchachos y los hijos y los hermanos. Tratar de cambiar las cosas, No, tampoco. Después de 31 No. años, no, ya no creo. No pierdo el tiempo. No pierdo mi tiempo. Ya 31 años y no he hecho nada. Y a veces el aceptar al otro tal cual es, le da entonces la oportunidad de descubrir, oh, yo tal vez puedo colaborar esto de esta forma. Esto nos ayuda a regular celos, envidias y luchas innecesarias, especialmente en el entorno de familia. Porque ahí la gracia de la transformación quiere obrar, quiere santificar el hogar. Y para eso hay que depurar la familia de muchas de esas luchas innecesarias. Y a veces el uno aceptar al otro tal cual es y de dar esos espacios, y eso requiere, especialmente para la madre, requiere mucho desprendimiento muchas veces, porque nosotras quisiéramos que sea by the book, my book. Sí, porque bien. Tercera, escuela. Ya les dije que es una escuela de vínculos, es una escuela de respeto, libertad y magnanimidad, pero también es una escuela de apóstoles. La Sagrada Familia es una escuela de amor porque nos permite comprender a la luz de la fe nuestra interdependencia, el vaivén de las decisiones buenas y malas, de los más jóvenes y los más ancianos, el ciclo de nacimientos y fallecimientos, al igual que de problemas y soluciones, vicios y virtudes. Saber esto nos permite ser apóstoles unos para los otros, porque sabemos dónde es que hay que prestar atención un poquito más. Porque aquel yo sé que se defiende solo para las buenas decisiones, a este hay que ayudarle un poquito más para que tome buenas decisiones. Este tiene su vida de virtudes, pero este tiene su vida de vicios, bastante arraigada. Entonces ya uno sabe, con ese vaivén, uno ya sabe dónde es que hay que prestar un poco más de atención. El padre Kentenich decía, a la luz de esto, la familia es el primer apostolado. A las ramas, a las comunidades de familia, quiero decir federación, instituto, liga, nivel de miembros, yo siempre les decía, el primer apostolado, la familia. Después viene todo lo demás. Algunos aspectos un poco más prácticos, o tal vez ampliando esto de los apóstoles en la familia, o el apostolado en la familia. Uno, ¿quiénes se afectan cuando un familiar tiene un vicio o ha tomado decisiones morales erróneas? No es el entorno de la familia completo. Entonces, hacerles consciente de que el misterio, la historia de salvación,
y eso lo vamos a hablar un poquito más mañana, la historia de salvación de cada familia se juega ahí, en la historia misma, en lo que sucede, en ese vaivén de las decisiones, de las enfermedades, de los designios de Dios. Es ahí, en nosotros observar, acompañar, vigilar. No es tanto porque si este muchacho o esta muchacha o aquel o el otro va a ser de provecho en la sociedad, sí, muy bien, pero al final de cuentas es si vamos ya a llegar al cielo todos o no. Esa es la verdadera preocupación. Y para eso usted tiene 2 rodillas y un corazón. Amén. Esa es la gran preocupación. La historia de salvación que se está desatando día y noche, día y noche. Ese es su verdadero apostolado. ¿Llegaremos todos al cielo o no? ¿Llegaremos todos al cielo o no? Me dice, bueno, pues es que cuando termina high school, la cosa se tranquiliza. Sorry. Así a veces piensas, ¿no? Ahí que empieza. Otro aspecto, el sacrificio. Ya vimos esto de la historia de salvación. Los sacrificios que tienen que acompañar esa historia. ¿Cómo han sido los resultados cuando nos hemos sacrificado? Cuando hemos aceptado tener menos para dar más, desapegarnos de más para arraigarnos en menos. ¿Cómo han sido los resultados? Entonces, ¿cuánto más puede ser en el futuro? Y por último, otro aspecto, el amor humano se vuelve fuente de gracias, puede ser fuente de gracias, porque las relaciones humanas son canales de vida. Los corazones que anidan y se cobijan en el corazón del santuario hogar forman una corriente de vida, y eso mañana yo espero decirles un poco más al respecto. El padre Kentenich tenía algo muy en mente, muy específico con esto que él llamaba una corriente de vida. Lebensström en alemán, que él decía, Dios nos regala su amor, en las familias reciben ese amor, pero ese amor tienen que regalárselo unos a otros y de vuelta entregárselo a Dios. Y eso de por sí, él decía, forma una corriente de vida. Y eso es parte de ese apostolado, el nosotros regalarle a los miembros de la familia el amor que recibimos de Dios y regalarle a Dios el amor que recibimos de los miembros de la familia. Con eso les comparto esto de las enseñanzas como parte de ese paquete, ese gran regalo de las 3 gracias del santuario. Tercero, presencia. Podemos comparar la vivencia de la Sagrada Familia con nuestra vivencia, pensando en muchos detalles y elementos, pero la clave, y en el fondo, lo que realmente hace de esto algo tan único es la presencia de María en el hogar. Esa es la clave. Porque una vez María se hace presente, ella trae consigo la presencia de Cristo, trae consigo muchas bendiciones por el lugar que ella ocupa en relación a Dios. Esa fuerza intercesora que se le ha concedido a ella. Ella es el elemento común, por decir así. El amor a María convierte el hogar, le otorga un centro que como torbellino nos lleva a su propio centro. Así le llamaba el padre, un vortex, un torbellino, que nos lleva hacia su propio centro. ¿Y cuál es su propio centro? Cristo. Ella nos va llevando así como un embudo, nos va succionando. Nos lleva hacia Cristo, hacia el centro de todo, hacia Dios mismo.
Al amar al Padre, a la Madre, a los hermanos, amamos simultáneamente a Dios, a la Santísima Virgen. Esto es algo fundamentalmente católico. Tocamos aquí algo fundamental, con lo cual nos podemos ocupar por mucho tiempo. Esas son palabras del Padre Kennedy. Que al amarnos como Padre, Madre, padres, hermanos, amamos simultáneamente a Dios. ¿Y qué traemos? Y ahora tengo algunas citas, unas pocas citas, una del Padre, otra del diácono Jesús María Pagán, otra del Padre Humberto Andanter, simplemente a modo de reflexión. La bendición tan grande que es nosotros tener la presencia de María en el hogar. Qué regalo tan grande tenemos. Por un lado, dice el Padre Kentenich, el desvalimiento de María, por decir así, al ella interceder. Ella se declara frente a Dios, ven, ayuda a esta gente, ¿sí? Nuestro desvalimiento, el desvalimiento de María y nuestro desvalimiento nos recuerda espontáneamente que el pensamiento central que nos mueve, que nos impulsa constantemente y que nos asegura una paz inalterable en todas las situaciones es la alianza con la Santísima Virgen. También ahora esta ocupa el primer plano en nuestros intereses. La alianza nos da la respuesta a todas las preguntas que esperan una solución. Tener a María es tener la solución en la casa, por decir así. No porque tengamos la solución a los problemas directamente, pero porque tenemos dónde recurrir. Tenemos dónde recibir la fuerza. A mí siempre cuando me preguntan de mi historia vocacional, usted sabe, yo no es que tuve una historia así vocacional de no saber decidirme entre esto o aquello o lo otro. Yo simplemente vi, o sea, no puedo decir que me interesaba así la vida religiosa en el sentido de querer ser monja como tal, pero vi el efecto que tuvo la conducción espiritual que recibieron mis papás en Schoenstatt y el efecto que tuvo en la familia, que dije, yo quisiera ayudar a otras familias como han ayudado a mis papás. Eso fue todo. Yo quisiera hacer eso. Eso que sucedió en mi familia, yo quisiera ayudar a que se repita en muchas otras familias. Eso fue todo para mí. Y el yo ver esto, o sea, no es que en mi casa vinieron a resolverle los problemas o a cuadrarle la chequera o a conseguirle trabajo, nada de eso. Nadie vino a traernos ni pan ni leche, no. Eran las reuniones mensuales a las que ellos iban, de hecho 2 veces por mes, cuando se estaban preparando. Fue el santuario hogar, fue el acompañamiento, fue los retiros, fue la vivencia, la convivencia. Y eso les fue dando la fuerza que ellos necesitaban para tomar las decisiones correctas en los momentos correctos. O ir enderezando aquello que quizás había quedado medio flojo. Lo fueron fortaleciendo, lo fueron poco a poco. Entonces, a eso es que se refiere el Padre aquí, ese desvalimiento nuestro. Encontramos solución en la Santísima Virgen. Otra reflexión breve del diácono Jesús María Pagán. Él dice, sobre mis familiares, el Padre, cuando lo conoció, también me dio la solución. Primero me explicó que en nuestra alianza con la Mater está incluido todo lo relacionado con nosotros. Detalladamente me aconsejó, primero, ir al santuario, pedirle a la Mater por mis familiares, segundo, hacer una lista de todos mis familiares, comenzando con mis papás, tercero, ofrecerlos a la Mater para que ella se encargara de ellos, cuarto, depositar la lista sobre el altar y dejarlo allí, quinto, ya está todo en las manos de la Mater, ella se hará cargo, hasta ahí mi preocupación. Escribiendo estas líneas pienso que yo dejé la lista sobre el altar. Tal vez en la misa del próximo día el Padre tenía la lista sobre el altar. Hace unos meses encontré la copia de la consagración que hice de mis familiares. Las dificultades que enfrenta la educación hoy es que no nos atrevemos a ser humanos. Que no nos atrevemos a realmente coger lo que es humano y consagrarlo y enterarlo y enterrarlo o entregarlo, por decir así,
ponérselo en las manos a la Santísima Virgen y decir, aquí te dejo esto, ahora encárgate tú. Porque esto no es divino, esto es humano, te toca a ti. Te toca a ti ahora. Hacer esa lista y decir, anda mater, que yo hasta aquí remo yo. Y aceptar esa condición humana tal cual, tal cual. Otra reflexión breve del padre Humberto Andalter, quien también conoce al padre. Uno de los vínculos que más nos forma es el de la alianza con la Mater y consecuentemente que se estrecha con los 3 puntos de contacto. Encontrar formas sanas de entrelazarnos nos renueva, nos enfoca, nos revitaliza y nos restaura. En fin, nos conduce a la salvación. Tener a María en el hogar nos renueva, nos enfoca, nos revitaliza, nos restaura, nos conduce a la salvación. Por último, 4, la vida. Tanto la vida en la vida de la Sagrada Familia de Nazaret, como en la vida de cualquier familia moderna, las cruces y dificultades son fuentes de vida que pueden acrecentar la vida divina en nosotros. Entre las experiencias más comunes que solemos tener en el hogar, encontramos 3 en las que voy a hacer hincapié. Decepciones, contrastes o contradicciones y desafíos. Porque es en las cruces y dificultades donde se nos abren puertas. Se nos abren puertas para nosotros poder empezar a ver que es posible para nosotros tener la presencia de Dios en el hogar, seguir siendo quienes somos, como somos, con todas las cosas profanas con las que tal vez tengamos que lidiar y continuar encaminando esta familia hacia el cielo. Las cruces y las dificultades muchas veces son las que nos abren las puertas. Porque nos fuerzan, nos obligan a reconocer nuestra pequeñez. Nos obligan a nosotros tener que arraigarnos en el mundo sobrenatural. Por eso es que nos permiten acrecentar en nosotros esa vida divina, la gracia. Y estos son ahora pensamientos del padre Kentenich de sus conferencias de 1951, mejor conocidas, aquellos de ustedes que quizás se dan a la tarea de leer un poco más en Schoenstatt, que surge el hombre nuevo. Quizás conocen ese texto desde ahí. Las decepciones. Las cosas creadas, nos dice el padre Kentenich, incluyendo las personas, existen para atraernos a Dios, para estimular en el ser humano a que se maraville, que adore, que se aleje de sí y se acerque a Dios. Debido al pecado original, corremos el peligro de esclavizarnos a las cosas de este mundo. Por eso Dios permite las decepciones. Esa función nos lleva a Dios. Cada cosa o persona creada tiene como función llevarnos a Dios. La dificultad radica en nuestra capacidad para entender que las decepciones son un regalo de Dios. Casi siempre fallamos en aprovechar los vínculos al máximo, como peldaños hacia Dios. Las decepciones están ahí, para nosotros saber que esta persona no es el fin, es Dios el fin. Entonces, Dios permite que personas nos fallen, que nos decepcionen, que nos desilusionemos, para nosotros saber que no es hasta aquí. Esta interdependencia o codependencia o esta relación o esta amistad, este no es el fin de mi vida. Yo no tengo por qué gastar todas mis fuerzas en esto. Esto me ayuda y Dios me ha purificado tal vez a través de esta experiencia, de esta relación, pero esta no es lo que Dios quiere que haga toda mi vida.
porque esto me ayuda a llegar al cielo, pero no es lo único que Dios puede usar y quiere usar para llevarme al cielo. Entonces para eso Dios tiene que desilusionarme, decepcionarme, o dejar que eso o esa persona me decepcione. O yo decepciono a otra persona, ¿sí? Entonces Dios me mueve a mí del camino para que esa otra persona se pueda enfocar en Dios. Segundo, los contrastes. A veces contrastes, a veces confirmación. Si se despierta el amor filial, por ejemplo, y con ello se despierta también la capacidad de relacionarnos con Dios, y surge entonces una experiencia contraria, queda sin embargo hasta el fin de la vida una cierta coacción, ya que la vida subconsciente puede ser que no quede captada en lo natural. Quiere decir, se queda la persona condicionada. Cuando hay una decepción, hay algo que es contrario, entonces se queda la naturaleza condicionada y como nos quedamos resentidos. Entonces ya medimos las cosas un poco más. Por esto hay que agregar que un alma en tales condiciones sanará totalmente si se cuida que en lo posible estas vivencias contrarias sean complementadas por una vivencia que pueda confirmar. Si ambas vivencias se funden, entonces el alma, la persona con el tiempo puede volar libre. Puede entonces captar con profundidad, y gracias. Puede captar con profundidad esa relación con Dios una vez más. Esto es muy importante para el entorno de la vida de familia, de la vida del hogar. Desde el santuario hogar queremos aprender cómo hacer uso de las cruces y dificultades, de los contrastes. De algún modo, en algún sitio, necesito yo compensar, o por lo menos proveer algo de esa bondad, de esa verdad, de esa belleza, de ese apoyo, de esa fuerza que está necesitando ese miembro de la familia. O dejar que Dios me lo ofrezca en la medida, o me lo ponga en el camino en la medida que me lo permita. Podría poner a disposición de ustedes un sinnúmero de observaciones de estas vivencias contrarias. Les propongo que observen la vida misma, dice el Padre Kentenich, y lo resuman todo para que surja en ustedes la convicción firme y clara. Tengo que añadir que si se despierta esa capacidad de nosotros vivenciar el amor de Dios, aunque sea a través de una experiencia contraria, hasta el fin de la vida, podremos entonces acompañar esa vivencia, esa experiencia con nuestra propia disposición. Los contrastes, es decir, de algún modo Dios los utiliza para acercarnos, o por lo menos para que nosotros aprendamos lo que es su conducción, pero también nosotros aprovechar esos momentos cuando somos nosotros para dejar que Dios conduzca a nuestros hijos, nuestros familiares a través de nuestras debilidades, por decir así. No sé si les hace sentido lo que el Padre está diciendo, que aún lo débil que somos puede ayudar a la otra persona si nos enseñamos mutuamente a decir, pues mira, disculpa, yo sé que fue así, disculpa que, pero ya tú sabes que perfecto es Dios, pero vamos a empezar de nuevo, etc. ¿Sí? Y nosotros tener esa humildad. Y por último, los desafíos. Le dice el Padre a los matrimonios en Milwaukee, la opinión pública es de una actitud general de que no debe haber sufrimiento, de ninguna manera, cruces, de ninguna manera sufrimientos. Aún así debemos recordar que de gran modo, cruces y sufrimientos son parte esencial de la tarea cristiana de vida. Toda persona y toda familia
tiene que tomar sobre sus hombros una gran medida de sufrimiento, le dice el Padre a las familias. No solamente el individuo, también la familia necesita echarse la cruz al hombro. Bueno, son las 9:08. Hacer aquí una pausa para preguntas y comentarios. Como Nazaret, un lugar donde había enseñanza, había presencia, había sufrimientos, había responsabilidades, había servicio, había vínculos, había cruces. No sé si tienen alguna pregunta de lo que hemos dialogado. Los vínculos, en lo de los vínculos, hermana, cuando hablamos aquí, ¿estamos hablando del vínculo solo familiar o también el vínculo nuestro como Schoenstattianos hacia los 3 puntos de encuentro? También, claro, aquí lo estoy hablando un poco más a la luz del entorno de la familia, del santuario hogar, pero es verdad que ese vínculo que la familia, como crece, ese organismo de vinculaciones, como crece en ese entorno, así también se le hace posible y crecen libres para establecer esos vínculos. ¿Cómo más pueden saber cómo establecer vínculos sanos en un hogar para formar una familia si no lo han aprendido en una familia? Entonces, eso es lo que se llevan consigo una vez salen del hogar o una vez están en el entorno de trabajo o en el entorno de amistades. Es ese anclaje que tienen en el hogar o que tenemos. La vivencia de Santuario Hogar regala mucho. Lo que pasa es que para los que están creciendo en medio de eso casi que ni se dan cuenta. Siempre recuerdo una señora puertorriqueña, ella ya falleció, llegó a Estados Unidos con 7 hijos y acá tuvo 8. 7 más 8. 15. Perdió un hijo en un accidente cruzando la calle frente a la casa. Arrolló un carro. Y se podrá imaginar, en todos esos hijos, ella me decía, hay de todo. En esos 15 muchachos hay de todo. Cada uno con una personalidad diferente. Sí, ella me decía, había de todo. Ahora, yo me acuerdo, a veces yo la visitaba después vivía en New York, en Queens, y a veces al salir de la universidad, a veces paraba y la visitaba, nada más que para saludarla. Y siempre había un hijo allí, siempre. O estaban de viaje y la estaban visitando, paraban a tomar café o iban a chequear, y entonces una que era enfermera, el otro que era asistente. Era de todo, pero de todo, bien casado, mal casado. No casado. Y ella me decía, y algunos que eran católicos, otros no, otros más, otros menos, unos con fe, unos con mucha fe, sin fe. Y ella me decía, entre todos, pero ellos respetan lo que ellos dicen, lo demás. Ellos respetan lo demás. El Santuario Hogar. Es un Santuario Hogar bellísimo, bellísimo. Todos respetaban el Santuario Hogar. Y si ellos sabían que le querían dejar algo, sabían que era. Y le querían dar una alegría, iban allá. Mami, te dejé allí tal cosa. Sí. Los vínculos. Viven arraigados a la vida en su fe. Sí, sí. Así que, como ellos transmitían eso, cada uno a su manera, transmitía esa vivencia de saber que tenían un lugar donde ellos podían ir a llevar más y rezar por tal cosa. Hermana, mire que fulano tiene tal cosa, me dijo que rezáramos por esto. Quizás no van a la iglesia, pero la llamaban y le decía, ve tú y reza. Vete al Santuario Hogar. A veces le decían así, no, vete al Santuario Hogar y reza por tal cosa. El tener ese lugar de descanso, por decir así, es. Entonces, claro, como eso se va desarrollando más tarde, no sabemos, pero son vínculos internos, por decir así, en el entorno de familia que de algún modo también aseguran que esos miembros al salir del hogar tienen una forma de transmitir lo que han vivenciado de una u otra forma. ¿Cómo? No sabemos,
Pero como esos muchachos crecieron allí, después al ser adultos, tenían su forma de ellos poder transmitir eso. Pienso en uno de los hijos de Mr. Horn, por ejemplo, ellos que vivenciaron todo esto de Santuario Hogar con el padre, y como ellos no son católicos, pero ellos viven su fe cristiana en iglesia protestante, pero muy entregados, muy entregados. Y uno dice, sí, lo están regalando en ese entorno, en ese mundo. ¿Sabes qué? Hablando de eso, de que cada uno siendo diferente, a mí me ha pasado algo y me da hasta risa a veces se siente, pero también me llena mucho porque yo tengo mi santuario hogar en mi casa y ha visitado muchos amigos de diferentes nacionalidades, religiones, árabes, con eso lo digo todo. Y hubo uno de ellos, pero cuando pasan por el santuario de la Virgen, como que calladito, como que eso es sagrado. Tú necesitas ese respeto. Hubo uno que dijo, ella quiere ver todo ahí en ese santuario. Y ya cuando va a mi casa, como que lo acepta, como bueno, eso se respeta aquí. Pero es lo que ella emana. La presencia de ella. Pero es muy lindo ver tantas personalidades diferentes y tú verle la forma de reaccionar frente al santuario, tú sabes, como que la respetan, y la ven como que... En mi clase, muy bonito. aunque tú sabes que yo trabajo en escuela pública, no debería tener ningún icono. Sin embargo, yo tengo mi santuario en mi clase. Tengo una imagen grande de la Mater al lado de la mesa donde yo doy small group teaching, ¿verdad? Y yo les enseño, cuando te preguntan los niños, que tú sabes que la mayoría de los niños americanos son protestantes, son bautistas. Y cuando ellos me preguntan quién es, yo digo, es mi mamá. Y a veces, cuando alguno se porta mal, yo siempre digo, pero mi mamá te está viendo. Y tienes que estar, y no te puedes portar así delante de mi mamá. Y ellos le dicen a los otros, cuidado, la mamá te va a decir, porque a ella no le gusta que te portes mal. Y ellos repiten. Y piensan que en realidad es mi mamá. Ellos son chiquitos, ¿no? No es su mamá. Pero saben, ella es mi mamá. Sí, ella es mi mamá. La identifican. La identifican como mi La mamá. niña mía también cuando tiene algo, yo digo, Capitán de Gracia. Yo ve a ella con sus notitas poniéndolo en el Capitán de Gracia. Claro. Nuestros aportes. Sí, algo siempre queda. Así mismo. Me decía una señora que estaban ellos, un matrimonio, estaba dando su testimonio del santuario hogar, y ella decía que habían venido dos señores a trabajar en algo, unos técnicos a arreglar, no sé si era una nevera, una lavadora y qué. Y ella decía, el aspecto que tenían, no, se veía que no creían en mucho. Ella dice, pero lo mismo, ella dice que uno trabajaba y le hablaba a ella y el otro se paraba en la esquina a observar el santuario hogar. Entonces ella dice, de momento se intercambiaron, el otro vino a hablar con ella y a terminar de coordinar qué era lo que iban a hacer, y entonces el otro iba y ella decía, y así estuvieron. Y él dice, Entonces ella dice, bueno, observó después cuando vinieron a arreglar. Pues claro, siempre hay uno que trabaja más y el otro que lo ayuda. Entonces decía lo mismo, uno que trabaja más duro y el otro como que seguía mirando para allá. Dice, no le podían quitar los ojos a la madre. no sé, se da mal paquete. Dice, bueno, pues si les gustó o no les gustó, se sorprendieron. Yo pienso que, como usted dice, es la presencia. Es la presencia porque cuando mi mamá se cayó, mi santuario está ahí y ella cayó en el baño. Tú sabes, que hay como 5 hombres de la ambulancia y todos ahí en el santuario. Ahí todos estaban en el santuario y solo había uno adentro tratando de sacándola. Y entonces, pero todos eran así. Así. Miraban y miraban y miraban y dice, wow, ¿qué es esto tan hermoso? Y es eso, ellos no pueden explicar qué es lo que están sintiendo. Pero es la presencia de ella que se está dejando cobijándolos a ellos que vienen a ayudar
a alguien en necesidad, pero ellas están recibiendo más de lo que mi mamá en realidad estaba recibiendo en ese momento de parte de ellos. Y sí, es la presencia de ella, que se siente. Nosotros, pues, muchachos, ¿no? Adolescentes, llegábamos pues, de afuera, Amigos. fiestas, de estar con amigos, lo que fuera, y a veces más temprano en la noche, a veces más temprano en la mañana. Entonces, pues sí, un quinceañero, lo que fuera, ¿no? Y eso no termina a las 11 de la noche, eso termina más tarde. Entonces, pues yo siempre digo, usted sabe, cuando yo vivía en New York, las veces que me tocaba ir temprano en la mañana a la estación de tren, que a veces uno se sentía que estaba solo y de momento hay alguien en alguna esquina, en un ambulante o alguien que pasó anoche por alguna razón y en algún momento oye, good morning, y dice, ay, aquí hay alguien, ¿sí? O ustedes tal vez, si están, cuando tienen los nenes chiquitos y alguien se les paran al lado de usted en la cama y de momento usted, aquí hay alguien al lado mío. Yo tengo que decir que un poco así era lo que nosotros sentíamos cuando llegábamos. No podíamos, estaba la marquesina y teníamos que pasar por el santuario hogar para entrar a la casa. Nosotros no podíamos pasar sin santiguarse. Sí. Y era, decíamos, mis hermanos siempre decían que eso fue parte de la pedagogía. Que mami puso el santuario En la hogar. entrada. Mi mami también. Entrada a la casa. En mi casa, alguna vez me dijo alguien, ¿tú te das cuenta que tu santuario hogar está en el corazón de tu casa? Y así me dijo, le dije yo, bueno, ese es el nombre de mi santuario, el corazón traspasado del Padre. Y me dice, tu santuario está en el corazón de tu casa. No, nadie se escapa a tu santuario, todo tiene que pasar por ahí. Y es así, es uno reconocer, ella está ahí, ella se hace presente. Y esa es la clave. Ella se hace presente y una vez se hace presente trae con ella mucho de la presencia de Dios y su perdón y muchas otras cosas, ¿no? Que acompañan esa presencia de Dios entre nosotros. Bueno, una preguntita Sí. tengo que dice que Dios nos regala a nosotros el amor y nosotros los compartimos. Y dice entonces que dice que debemos regalarle a Dios ese amor. ¿Cómo le regalamos a Dios ese amor que hemos recibido y compartido? Muy buena pregunta. ¿Qué le viene a la mente? ¿Le viene a la mente algo? Bueno, lo único que me llega a la mente es la cita bíblica donde dice, si amas a tu hermano, pues me estás amando a mí, de cierta forma, ¿verdad? Algo así. Para mí sería compartir lo que se me ha regalado de gratis. ¿Qué más? Pues hacer su voluntad. Algo así. Cojea, pero algo así. Para que entonces si a nosotros el padre, la madre recibe ese amor y ese amor lo directamente o donde primero lo regala y lo reciproca es en el matrimonio, pero también pasa a los hijos. Y aún así, después vemos como ese amor del matrimonio entre los hijos y los hijos entre ellos, o sea, es unos a los otros, ¿no? No es solamente uno espera que un hermano ame a otro hermano y que el otro, pero para eso tienen que haber recibido ese amor entre ustedes y tienen que haberlo pasado a ellos. Y todo ese flujo de amor, esa corriente de amor que está constantemente, en algún momento, ustedes como padres, ya sea en su forma de ustedes sacrificarse, en su forma de ustedes rezar, en la forma en que ustedes interceden por sus hijos en oración, en la forma en que ustedes estaban hablando de contribuciones al capital de gracias. O sea, hay tantas formas que ustedes como matrimonio, pero muchas veces va a tener que ver con las decisiones que tomen. Y decisiones que toman que de algún modo
prueban con ellos el amor que tienen por sus hijos y el amor que tienen a Dios. Le devuelven a Dios ese amor que se reciproca, o sea, que se profesan ustedes, pero ese amor que reciben de sus hijos también, porque en un momento dado uno renuncia a los hijos, los tiene que dejar ir, los tiene que dejar que ellos tomen sus caminos, y ese es uno de los momentos en que ustedes más concretamente prueban esa entrega o ese devolverle a Dios ese amor que han recibido de algún modo. De otro modo también la forma en que ustedes les ayudan a ellos, a los hijos, a que se conecten con Dios, a que ellos también se acerquen a la Mater, a que ellos también, o sea, no es solamente lo que ustedes acogen y escuchan y demás, pero dejar que ellos también puedan encontrar su camino a Dios, hacerse un lado de vez en cuando. Son distintas formas, ¿no?, en las que podemos, no sé si le respondo si pregunta. Sí, sí, muy clara. Sí. Gracias. Sí. No sé si tienen otra pregunta. Son 9:24 y a las 9:30 es el receso. Oración a las 9:04, la oración era a las 9:04. Ah, 9:15, oración de la noche. Vamos para allá. Estaba muy bueno, lo dice. Estamos rezando directamente. Muchísimas gracias. Pasamos entonces a la iglesia que estamos